Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana Pérez Cañedo, aquí muy contenta de estar en Enfoque y al pie del tiempo. A mí también me da mucho gusto, me pone muy contenta escucharte en Enfoque, así que adelante. Gracias. Oye, Adriana, pues hoy quiero hablar de dos temas que estimo de gran importancia en términos de atención y de repercusiones impredecibles para sociedades y países. El primero tiene que ver con el crecimiento exponencial del consumo de drogas de enorme repercusión para la salud humana, y el segundo con la advertencia presentada como golpe de Estado en curso contra el gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin y que protagonizó por algunas horas un grupo de uniformados debidamente armado que encabeza un antiguo aliado y empleado de Putin, sobre todo en su aventura de invasión militar en Ucrania, por la que le pagó millones de euros, dólares o rublos, según se ha conocido. El lunes pasado, voy al primer tema, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, establecido como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas en el ya lejano 1987. Para darle un marco adecuado, el pasado domingo 25, un grupo de investigadores presentó en Viena, a nombre del organismo, el Informe Mundial sobre Drogas 2023. El reporte es para preocupar a todos, a familias, a sociedades nacionales y a los gobiernos, porque permite concluir sin demasiadas vueltas que el consumo de drogas de alto impacto registró un aumento del 23% en el mundo, y que estos niveles récord que ha alcanzado indican que mientras todos buscábamos la forma de combatir la pandemia de COVID y de sobrevivir a ella, hablo de personas y de gobiernos, los delincuentes organizados en bandas aprovecharon los vacíos de atención y vigilancia, es así, tareas exclusivas de los gobiernos, para hacer crecer su negocio de forma exponencial. Los traficantes de drogas son hoy los grandes criminales. De acuerdo con los expertos de la ONU, 296 millones de personas en el mundo son consumidores de drogas. Esto es el 5.8% de la población del planeta. De estas personas, 219 millones son consumidoras de marihuana, que aparece como la droga más popular, seguida de opioides, anfetaminas, cocaínas, que ha crecido muchísimo su consumo, y estimulantes como el llamado éxtasis. Llama la atención la adicción a la marihuana, que se popularizó cuando gobiernos como el de Holanda pusieron de moda legalizarla, estableciendo topes al consumo, pues que son topes para ser saltados. Luego se ha legalizado en diversos países. En México se ha discutido mucho sobre el tema, pero su regulación es muy restrictiva, creo que por fortuna. Conozco personas que consumen marihuana y piensan que no les causa ningún daño, pero no conozco a ninguna a quien no le haya dado cáncer. Y el resumen es lógico. Si fumar tabaco, claro, esto es cigarrillos comunes, causa cáncer, ¿cómo pueden pensar que fumar otra hierba no les puede generar un mal similar? Claro, porque la combustión que genera contaminación es el mismo calor que de un tabaco en la marihuana. Por supuesto, ya es el humo. Claro, exactamente, el calor daña, el calor y el humo, tienes razón, pero ya es independiente a los efectos de la marihuana y también a los del tabaco, que cada vez los hacen más adictivos, pero en fin, tienes razón. Puede provocar lo mismo que el tabaco. Por supuesto. El consumo de cocaína, que es una droga más cara, creció también en términos acelerados en el 2021 en plena pandemia, particularmente en los países desarrollados como Estados Unidos y los de Europa Occidental. Pero también creció en América Latina el consumo de cocaína, y es escandaloso su consumo en Haití y en México,
México es el tercer país donde se consume cocaína después de Estados Unidos y de Haití, donde se están muriendo de hambre y de adicciones. Por supuesto que la ONU expresó su inquietud por la entrada al mercado del fentanilo, ese producto opioide sintético que ha causado ya decenas o centenares de miles de muertos en Estados Unidos, Canadá y otros países. Pero también en México, en menor medida es cierto, pero ya es preocupante. El martes leí en el Universal que el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, informó que en lo que va del sexenio se han decomisado 7,5 toneladas de fentanilo y destruido 1,740 laboratorios para fabricar metanfetaminas. Sí. Con lo que se evitó, según dijo, la fabricación de 6,374 toneladas de metanfetaminas. De estas drogas se ha decomisado poco más de 294 toneladas. Esta droga de origen médico, parecida a la efedrina, es particularmente consumida por adolescentes y jóvenes porque les causa, dicen, una alegría, ellos dicen alegría, pues una falsa alegría, ya sea aspirada o tomada. Y voy a narrar una experiencia personal, Adriana, que me decidió a tratar el problema de las adicciones juveniles en público. A ver. La semana pasada fui al dentista para que me revisara una muela. En el consultorio habíamos varias personas, entre ellas una señora de edad y clase medias, junto con su hijo, un muchacho de alrededor de 23 años, alto, guapo, de buen ver, como decíamos antes. Después de un rato me di cuenta que sin tener fenotipo de retraso mental, síndrome de Down, etcétera, el joven no podía articular palabra, no podía hablar. Cuando conversamos, la señora y yo, sobre lo desagradable que es desayunar tarde, él trató de decirme, tocándome, jalándome la manga de mi blusa y haciendo sonidos guturales extraños, que estaba de acuerdo conmigo. Y entonces la madre me platicó, aquí sí, entre lágrimas, el drama que estaban viviendo. El muchacho iba al dentista por infecciones virales parecidas al SIDA, que le causaban aftas, entonces ampollas en toda la boca y le impedían comer de manera adecuada. Perdió la razón cuando se juntó con otros adictos y empezaron a consumir metanfetaminas y fentanilo. Estaba ya en la universidad estudiando administración y perdió todo. La razón, el habla, la salud, la vida. Quedó discapacitado. El número de personas, jóvenes sobre todo, destruidas por las drogas, nuevas o viejas, no son solo un dato estadístico de lo que está pasando y pasan en los medios en Baja California, Sinaloa, Sonora y 18 entidades más en México, 21 en total. Son dramas, tragedias personales que pueden verse y tocarse y que deben atenderse con las fuerzas de seguridad del gobierno de manera eficaz en la batalla contra las bandas criminales y con los sistemas de salud públicos para atender a las víctimas de esta de esta plaga, que estas víctimas requieren atención de muchas cosas, pero sobre todo psiquiátrico, Adriana, y el país no está preparado para eso. En relación a la revuelta militar, porque ya me queda poco tiempo vivida, militar, no solo paramilitar, que ha sufrido el gobierno de Rusia, que encabeza Putin, es claro que el jefe de la rebelión buscó y logró impunidad plena, que es lo que quería, en unas cuantas horas. En lugar de 20 años de cárcel, como estaba el proceso en curso, obtuvo la impunidad y la comprensión del gobierno de Putin. Dejó muy mal parado en términos de imagen internacional y debilitado al poder político en Rusia, que ha sido una potencia muy importante. Hoy enfrenta un conflicto impredecible.
El gobierno de Putin quiso hacerse más fuerte, recurriendo al apoyo de fuerzas armadas legales e ilegales, y terminó más débil. Lo vivido por este gobierno debe servir de lección, a mi juicio, a otros líderes y gobernantes que llegaron al gobierno democrático por las vías de la votación, fueron bien electos, y ya en el poder han pensado que la militarización de la vida nacional es la solución para enfrentar problemas económicos y sociales. Creo que deben aprender, como dicen en los pueblos, en cabeza ajena. Debe servir todo esto de lección dura a estos líderes y gobernantes en el mundo. La lección dura es, y la voy a sintetizar en una expresión ranchera, pero que es muy popular en México, en países de América Latina, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de diferentes lados. Se sintetiza en esta expresión: el que los fierros agarra, a los fierros se atiene. Sí, sí. No pienses que el uso de la fuerza excesivo no se te puede revertir. Sí, sin duda, como un boomerang. Así es. Ay, Socorro, pues muchas gracias como siempre y hasta la próxima semana, que te esperamos aquí en cabina porque es el 36 aniversario de Enfoque Noticias. Sí, me da mucho gusto y tendré mucho gusto de saludarlos, como dicen, personalmente, en persona. Creo que lo decía Cantinflas. Sí, personalmente y en persona. Acá nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, Adriana. Gracias. Un gran abrazo. Igualmente, querida Socorro Díaz. Al pie del tiempo, es que estamos planchando el mantel. Antes de decir de manteles largos, bueno, ya estaba planchado, hay que ver que esté hermoso para recibir a los colaboradores y convivir con ellos, compartir con ellos. Ya les compartiremos a ustedes cómo fue este encuentro el próximo jueves de el 36 aniversario de Enfoque Noticias.